tal, queridos hermanos? ¿Cómo están? Estamos muy contentos de estar con ustedes una semana más, de vuelta con ustedes en el podcast donde tratamos ideas y cosas del mundo contemporáneo, podríamos decir. Eso es una materia de colegio. Yo tenía una materia que se llamaba Ciencias del Mundo Contemporáneo. Bueno, primero les saludaré. Qué gusto estar con ustedes una semana más en este podcast. Estamos tratando una diversidad de temas que en otros lugares, en otros momentos no es posible tratarlos. Temas de actualidad, temas para el análisis, temas para que conversen en casa, para que lo escuchen, para que investiguen. Hoy tenemos ya nuestro podcast número 5. Esperamos que los anteriores hayan sido edificantes para ustedes y ahora anhelamos que el tema que vamos a tratar el día de hoy pues sea de interés, que despierte su deseo de investigar algunos detalles en cuanto a lo que vamos a tratar el día de hoy. Un tema interesante pero también muy delicado. Sí, esta semana generalmente hablamos de qué tema vamos a tratar, ¿no? Pero esta semana, personalmente yo me preparé, hice algunas lecturas y vi algunos videos y la verdad el tema estaba un poco perturbador, ¿eh? Sí, o sea, yo me quedé pensando mucho. Bueno, es que en realidad uno tiene que temas como estos tratarlos pidiendo la dirección divina. Nosotros hemos orado para tratar este tema, este asunto, hemos investigado y queremos compartir un detalle interesante. Queremos hablar de lo que implica el paciente terminal, lo que implica la eutanasia, lo que es cuidados paliativos, algunas cosas que hoy en el mundo contemporáneo hay que tratarlas, hay que mirar. En el mundo está esto siendo una realidad que se la trata de una manera muy natural en estos días. Imagínate de que ahora hay especialistas que están hablando de una epidemia de eutanasia. Me impresiona, es una epidemia de eutanasia con países en los que ya está legalizada la eutanasia, países en los cuales se ha pasado ya a unos niveles impactantes en relación a lo que implica practicar el quitar la vida legalmente a una persona. No, pero ahorita ya te estás embalando. A ver, empezamos, pero no has definido qué es eutanasia. ¿Quieres decirles a nuestros oyentes qué es eutanasia? Bueno, yo quisiera empezar un poquito antes, inclusive. Un poquito antes, porque, para analizar lo que es la eutanasia, primero tenemos que analizar lo que es la vida. Y la vida es un don de Dios. Dios, cuando creó al ser humano, cuando creó a Adán, el Génesis relata que el Señor hizo un muñeco de barro, sopló aliento de vida en la nariz de este muñeco de barro y fue el hombre un ser viviente. La vida es un don de Dios y Dios nos creó originalmente para que tengamos vida eterna. Jamás fue el plan de Dios que el ser humano tuviese que enfrentar la muerte. Dios nos creó para que tengamos la perspectiva de vivir por la eternidad. Lamentablemente el pecado arruinó todo ese plan y a partir del pecado empezamos ya a experimentar como humanidad la muerte. Adán a sus 930 años encontró la muerte. Hoy nos suena una cantidad realmente exagerada, 930 años. Hoy estamos hablando de enfrentarla a partir, en el caso de personas por muerte natural, de los 70, 80 años. Ya es una cosa extraña escuchar de personas con 90 años, con 100 años, mucho más todavía. Pero la realidad es que el promedio de vida en los países está alrededor de los 70 años. Y es una realidad que se tiene que afrontar de una manera muy cierta. Hoy, en tiempos de pandemia, estamos viendo que la realidad de la muerte es muy palpable. Todos hemos conocido personas cercanas, parientes cercanos, algunos de nosotros, que hemos podido mirar que su vida se apagó de un momento a otro a causa de esta pandemia y nos hace mirar la realidad de la muerte. Bueno, ya vimos que la vida es un don de Dios, pero el día de hoy vamos a tratar sobre la eutanasia. ¿Quieres que te diga algo? Bueno, primero define eutanasia y yo te cuento mi experiencia con la eutanasia. Bueno,
eutanasia es el acto de acabar con la vida de un paciente con sufrimiento. Básicamente es el concepto que se le da. Ahora, ¿hay alguna idea? Bueno, te quiero mencionar que eutanasia originalmente era un término que significaba buena muerte. Y la eutanasia se la clasifica en dos grandes grupos, ¿no? La eutanasia activa y la eutanasia pasiva. Bueno, recordar lo que mencionaba hace un momento, la vida es un don de Dios, pero con el pecado ahora tenemos la triste realidad de que todo tiene un tiempo, y hay un tiempo para nacer, pero también hay un tiempo para morir. Y para morir solamente hace falta una cosa: estar vivo. Ese es un chiste que ya hemos escuchado, que es un clásico, pero yo sé que algunos de ustedes en algún punto de su vida han tenido que hacer la eutanasia a un animal, y el que no ha pasado por experiencia es, la verdad, es decir, es afortunado. Yo recuerdo que hace un par de años una mascota que tenía se envenenó, y por obvias circunstancias me tocó a mí hacerme cargo de la eutanasia. A mí, si ahora soy joven, en ese tiempo era un niño. Y hasta ahora a mí me quedó muy, muy marcado el ver cómo la vida se va. La vida se va de un instante a otro. Pero después de ver cómo el animalito sufrió durante varias horas, al final vi que la eutanasia es la definición, ¿no? Se fue en paz, dejó de llorar, se tranquilizó, y en un par de minutos todo terminó en paz. Pero bueno, eso estamos hablando de un animal. Lo que vimos y nos vamos a enfocar el día de hoy es esto de la eutanasia en la gente, ¿no? Porque todo el mundo conoce a algún familiar o sabe la historia de alguna persona que sufrió mucho antes de irse. Y el mundo de ahora está procurando venderte la idea de que, ¿por qué no? Si vas a sufrir, si es que estás dolido, ¿por qué no poner fin a esto de una manera tranquila? Bueno, yo te mencionaba hace un momento que hay países en los que actualmente la eutanasia es legal. Por ejemplo, Holanda es uno de los primeros países en los que se legalizó la eutanasia. Ahora hay un movimiento muy interesante de una coalición contra la eutanasia allí en Holanda, que está procurando mostrar a la sociedad la compuerta que se ha abierto, porque ahora hay una cantidad de muertes por eutanasia que es alta. Imagínate que actualmente están hablando de que un 5% de las muertes en Holanda son por eutanasia. Este es un porcentaje ya bastante alto, ¿eh? Un 5%, estamos hablando de algo que ya es significativo y que va en aumento. Países cercanos como Bélgica, donde también la eutanasia es legal, incluso ha llegado en estos países a que la eutanasia en niños sea legal. Es decir, que un adulto puede tomar la decisión de que se le quite la vida a un niño. Mira, estábamos hablando de eutanasia activa y eutanasia pasiva. Y yo quisiera ir aclarando estos conceptos que son interesantes. Y mira, eutanasia activa o muerte misericordiosa, que le llaman algunos, es la interrupción intencional de la vida del paciente para evitar una muerte dolorosa o para aliviar la carga de la familia. Mira, ahora personas que están con enfermedades terminales y que tienen una experiencia muy dolorosa, se está haciendo común el hecho de que la persona pida que se le quite la vida, y eso es eutanasia activa, que se le quite la vida al paciente a través de medicamentos, a través de algún tipo de forma en la cual haga que el paciente fallezca, se le quite la vida. Y esto estaba yo conversando con algunas personas, y alguien me decía, yo sí quisiera que me practiquen la eutanasia si estoy sufriendo. Pues bueno, y yo le decía, mira, qué complicado el asunto de poner en otra persona la responsabilidad de quitar una vida.
la persona, por el miedo al sufrimiento, por el dolor en sí mismo y por quizás no recibir la opción de tener cuidados paliativos que le permitan llegar a una muerte digna, hace que esté dispuesto a poner sobre otra persona la tarea tan impropia de quitar la vida a otro ser humano, cosa que está penada en la Biblia. La Biblia, el mandamiento dice no matarás y no te pone ninguna excepción. Imagínate, hemos estado haciendo la escuela sabática el caso de Saúl, y Saúl es herido en la guerra, está herido, y él, ante el temor de llegar a ser objeto de burla de parte de los filisteos, un preso de guerra. Sí, él pensaba que iban a hacer con él lo que hicieron con Sansón, a tomarlo como objeto de burla, y ante esa perspectiva y estando gravemente herido, él pide a su escudero que lo mate. En otras palabras, que practique la eutanasia, ¿no? Es uno de los casos más antiguos bíblicos en ese sentido, porque él está pidiendo, mátame, estoy herido, mátame de una vez. Él está pidiendo eso. Pero después hizo la autoeutanasia. Y ahora lo que ocurre es de que este hombre, el escudero de Saúl, era un hombre que tenía claro que esto no era correcto, y entonces él se niega, el escudero, y Saúl, en su desesperación, él mismo se quita la vida, él mismo se suicida. Otra de las cosas que no se suicidó, se hirió, pero no se murió. Después llegó una malecita que terminó el trabajo, pero... Bueno, yo quisiera invitarte a que puedas estudiar con detalle este pasaje de la Biblia, porque lo que hace la malecita después de llevarle esta noticia a David es presentar un informe falso. Le presenta un informe falso con el propósito de ganarse la confianza de David, y pensaba él recibir algún tipo de recompensa. Él en realidad no había matado a Saúl. Saúl se quitó la vida él mismo. Y esto es el ejemplo de lo que una persona desesperada puede llegar a hacer: pedir a otro que lo mate, pedir a otra persona que le quite la vida, poner esa responsabilidad sobre otra persona, y finalmente él estar dispuesto a quitarse la vida él mismo. Es lo que pasó con Saúl. Esto es eutanasia activa. Es pedir que otro abrevie la vida, quite la vida. Entonces, ¿tú crees que la eutanasia solamente es un acto de egoísmo del ser humano? Sí, hay una palabra que yo quería compartir con quienes nos escuchan, es hedonismo. Hoy se dice que estamos viviendo en una sociedad hedonista. ¿Qué es el hedonismo? Eso viene búsqueda de la antigua Grecia. ¿Sí? Viene de... Así es lo que estamos viendo griego. Un término griego que habla de la búsqueda del placer. Que la felicidad se encuentra con la búsqueda del placer. Así es. Eso es el hedonismo. Y algo más. No solamente es la búsqueda de placer. También el hedonismo lo que busca es una vida que no tenga nada que ver con el sufrimiento. Entonces, una sociedad hedonista es la que estamos viendo hoy. Gente que no está dispuesta a perder ningún tipo de comodidad, incluso en los casos más difíciles, no sufrir ningún tipo de dolor, no sufrir ningún tipo de crisis o dificultad en su vida. Y este hedonismo está causando que lo que hace un momento mencionaba, que haya una epidemia de eutanasia en algunos países europeos. Sabes que esto está llegando a ser bastante complicado, y hay organizaciones que están trabajando mucho en este sentido. Yo quisiera recomendarles que puedan ver un breve documental titulado Morir en paz: eutanasia versus cuidados paliativos. Realmente muy interesante, en la que presentan estos datos que algunos los estoy mencionando aquí, en relación a cómo está esto siendo una situación que está causando crisis en Europa ahora ya, una epidemia de eutanasia activa. De lo que pude notar es que vivimos en una sociedad donde, si tú te sientes una carga, si tú te sientes insuficiente o lo que sea, o ya estás viejo y te duele, porque los achacos de la vejez o las enfermedades terminales que principalmente sucede ahí, los pacientes deciden
¿sabes qué? Para vivir así prefiero no vivir. También esta semana vi un documental que se llamaba Un viaje a Islandia y trataba de un hombre con esclerosis múltiple. Bueno, aquí en términos médicos y en eso nosotros no nos defendemos porque nos fuimos por otro lado en la vida, pero es una enfermedad que degenera el cuerpo y al final lo que es una persona atrapada en un cuerpo porque el cuerpo ya no responde y no pueden hacer nada, no pueden mover ni un dedo. Entonces él al final cuenta cómo decidió moverse hacia Islandia, donde también está permitida la eutanasia y poder ponerle fin a su vida de una manera tranquila, de una manera pacífica. Y bueno, la Biblia es muy clara con esto de no matar, ¿no? Pero viéndola desde un lado, desde el otro lado, desde el lado de una persona que ha sufrido tanto, porque el plan de Dios no fue que la gente sufra, sino que vivamos eternamente, ¿no? Pero y el hecho de estar sufriendo, de quedarse ahí, y eso que hablamos de gente que tiene hasta cierto punto algún tipo de comodidad económica, ¿no? Porque el hacer esto tampoco es que sea algo que se diga barato, pero y la gente de escasos recursos que sufre de eso, que es una carga, ya de por sí ellos no podían mantenerse y ahora son una carga para familias pobres y ese tipo de cosas. Se vuelven en una situación muy complicada, ¿no? Que desde el punto de vista humano aparentemente ya parece ser algo aceptable. Bueno, humanamente hablando resultaría así, pero recuerda que la Biblia nos enseña a que nosotros debemos de estar pendientes de atender a las personas que están en necesidad. Aquellos frágiles, aquellos urgidos de atención, son las personas que el Señor ha puesto en la vida de el resto de la sociedad para que podamos atenderlas con misericordia. El ser humano ahora está pensando solamente en números, en economía, en comodidad. Está pensando en no complicarse la vida, en atender a una persona que está incapacitada para atenderse a sí mismo, una persona que puede estar con una enfermedad terminal o por causa de la edad está en una condición en la que ya no puede valerse por sí mismo, y entonces la solución rápida que le encuentran muchas personas es lo mejor es que ya la persona se muera. Bueno, como decía, ¿no? Estamos en una sociedad hedonista, egoísta, en la cual solamente se quiere vivir con comodidad y con placer y huir del dolor, del sufrimiento y de lo que implica atender a las personas. El cristianismo enseña todo lo contrario. El cristianismo enseña que nosotros debemos atender a las personas que están en necesidad y debemos hacerles sentir dignas y valiosas hasta el final de sus días. Hay muchas personas que atienden a personas que están en esta situación de enfermedades terminales y lo hacen con una expresión de mala voluntad, de una forma muy, a veces hasta grosera de tratar a las personas, y les hacen sentir a ellos una carga y afectan su experiencia. El cristianismo no, el cristianismo muestra de que debemos hacer todo lo que corresponda para atender y hacer sentir digna a la persona que está en una situación de enfermedad terminal o ya de una edad muy avanzada. Mira, aquí quisiera analizar también el otro aspecto que se le menciona como eutanasia pasiva. Y esto hace referencia a que hoy los adelantos médicos han causado que en muchos casos se extienda, se intervenga para prolongar artificialmente la vida humana y la persona no puede morir naturalmente. Muchos son atendidos de una manera en la cual conectados a un aparato, en realidad siguen solamente con una vida artificial, por así decirlo, y no se permita que ellos fallezcan naturalmente. Y aquí es una experiencia difícil para los familiares, porque el apego hacia la persona es tan grande que la familia no acepta la realidad de que esa persona en realidad ya no tiene vida. Está conectado y artificialmente se mantiene con la respiración, pero ya sus funciones han dejado de existir. Y esto es interesante porque la Iglesia
tiene una percepción y en este sentido nosotros creemos que permitir que un paciente muera por abstenerse de usar medios médicos que solo prolongan el sufrimiento y posponen el momento de la muerte es moralmente diferente a la acción que tiene como directa y primera intención quitar la vida. Una cosa es mantener a una persona con vida artificial y retirar aquellos aparatos que están manteniendo a la persona con una vida artificial, que le están prolongando de una manera innecesaria la vida o la agonía se le está extendiendo, a quitar a propósito la vida. Son dos cosas distintas desde el punto de vista ético y médico. Nosotros debemos pedir a Dios mucha sabiduría para tener un equilibrio que nos permita no obsesionarnos con la vida a tal punto de que estemos dispuestos a extender artificialmente la existencia nuestra o de alguna persona muy allegada a nosotros. Son dos cosas diferentes. Pero dime, en este punto no estamos topando nada del aborto, ¿no? Pero recuerdo que leí que hay una enfermedad que se desarrolla en fetos, ¿ya? En el cual dentro del feto, si no estoy mal, es en toda la columna vertebral y en todo, se empiezan a desarrollar como tumores, ¿ya? Y ya son demasiados que el médico dice, mejor vamos a realizar un legrado al feto, porque el feto cuando nazca va a morir si no es a los 2 días, pero tiene días contados. ¿Eso es una eutanasia activa? ¿Se podría considerar? ¿Eso es pecado o va más allá? Porque esto es meternos a un terreno donde la moral y la ética llevan en una discusión sobre estos temas durante mucho tiempo. Pero, y como nosotros como cristianos, nuestra regla de vida es la Biblia, ¿no? Pero, ¿cómo tomarse las cosas así? Porque tú dices eutanasia pasiva, es decir, tengo algún familiar en coma que saben que no va a despertar. Desconectarle es una eutanasia pasiva. Podría verse desde ese punto, o eutanasia activa si es que lo ves desde otro punto de vista, pero ¿cómo saber cuál es el límite? ¿Cómo saber qué decide una persona o la familia de una persona? Porque yo te soy sincero, si algún día tengo que morirme, me quiero ir lo más tranquilo posible. Yo prefiero vivir mis 3 últimos meses de vida de calidad, feliz con mi familia, que estar en un hospital recibiendo tratamientos que sé que me van a dar 6 meses, pero 6 meses de una vida que voy a pasar con dolor de huesos y voy a estar hasta el último vomitando y bueno, yo he tenido horribles, la experiencia, ¿no?, de acompañar a personas con enfermedades terminales en su lecho de muerte ya, y los médicos ya le dicen a la familia, ya la persona ya ha fallecido, está solamente conectada a la máquina que hace que tenga respiración artificial, pero en realidad ya el paciente se ha ido. Entonces, en ese momento, para la familia es muy duro aceptar la realidad y decir, ya falleció. Lo único que está haciendo la máquina es haciendo que sus pulmones artificialmente reciban oxígeno y que eso permita que se siga manteniendo los latidos del corazón, pero ya no hay funciones cerebrales y ya no hay este tipo de lo que es en realidad la vida. Y a eso nos referimos con extender artificialmente la vida, seguir manteniendo una persona, un paciente terminal, en un aparato que está haciendo que reciba oxígeno y que sus pulmones funcionen y que de alguna manera el corazón todavía continúe latiendo, pero que en realidad ya no está con vida. Es algo que
no corresponde, y es algo que debe considerárselo muy bien. Mira, nosotros, aunque apoyamos el uso de los recursos médicos modernos para prolongar la vida, creemos que ese poder debe ser usado de manera compasiva, de manera que revele la gracia de Dios al minimizar el sufrimiento. No necesitamos asirnos ansiosamente al último vestigio de vida en esta tierra, porque los cristianos tenemos la promesa de vida eterna en la tierra renovada. Nosotros tampoco creemos que sea necesario aceptar o ofrecer aquellos tratamientos médicos que solo prolongan el proceso de morir. Realmente nuestros médicos tienen que pedir mucha sabiduría a Dios, y pueda ser esta la oportunidad para que ellos quieran ampliar el tema y conversarlo, y tal vez juntarse entre médicos cristianos y empezar a tratar el asunto de una manera más detenida. Este podcast busca ser la excusa, por así decirlo, para abrir esta oportunidad de diálogo. Pero realmente es interesante el comprender que la dignidad humana con los cuidados paliativos deben permitir lo que tú decías hace un momento, que la persona pueda llegar a la muerte de una manera digna, que pueda disfrutar esos últimos momentos de alguna manera con su familia, decir las cosas que tal vez no pudo decir en otro momento, y tener la tranquilidad y la capacidad de abordar los temas más importantes para el ser humano que implican su salvación. Jesús en Juan 10:10 dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y no se refería a la vida en este mundo, se refería a la vida eterna, que es lo que realmente a nosotros nos interesa, y por eso trascendemos de este asunto de la eutanasia para ir más allá, para ir al asunto de que el individuo debe tener la experiencia de una vida que ha encontrado a Jesús, una vida en la que ha podido entregar su vida al Señor Jesús, y que pueda él tener en su mente la tranquilidad de que ha recibido el perdón de Cristo y de que en Jesús tiene esperanza cierta de vida eterna, y recibir los cuidados paliativos en amor, en misericordia, que correspondan, que sean los necesarios, pero que tampoco se alargue innecesariamente la vida por métodos artificiales, porque eso también va en contra de la dignidad humana. Esto es algo que se debe considerar y debemos nosotros tener en cuenta. Mira, en el documental que les recomendé se muestra la experiencia de atender a los pacientes dignamente, a los pacientes terminales, y darles la capacidad a través de los métodos científicos apropiados para que puedan tener momentos de calidad en sus últimos días, meses de vida que ellos tengan. Que se muestra ahí a pacientes que han llegado pidiendo morir, pero que a través de la atención apropiada ellos tienen alivio, tienen descanso, y después de eso ya no quieren morir, quieren continuar viviendo, porque Dios creó al ser humano para vivir, y solamente alguien que está fuera de sus cabales desea la muerte. Solamente alguien que está ya dominado por el dolor intenso desea la muerte. Pero cuando los cuidados paliativos son efectivos, entonces la persona tendrá el tiempo oportuno para poner su vida a cuentas con Dios, a cuenta con el prójimo, y disfrutar de la compañía de Jesús en ese tiempo de preparación que el cielo le permite tener con lo que es más importante para nosotros: tener vida y tenerla en abundancia a través de Cristo en la resurrección. Qué tema tan sensible, ¿no? Qué cosa tan complicada, porque visto desde el lado humano el hecho de morir, hay una frase que dice que el que no tiene miedo a morir es un mentiroso, y es la verdad. Todos tenemos miedo a morir, pero todos tenemos miedo a perder a alguien querido. La naturaleza del ser humano es aferrarse a la vida, y qué complicado que es esto, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Yo te quiero contar una experiencia que tuve hace un tiempo, que pude ir a un ancianato donde pude ver cómo
como varios viejitos. Bueno, es un ancianato que podremos decir que es un ancianato donde se habla de Jesús, se habla de la Biblia y bueno, la experiencia de ver viejitos felices, porque hay las dos caras, ¿no? A veces hay sitios donde tú vas y esos viejitos están con una cara de que ya me quiero morir para ayer. Pero y cuando tú ves a los viejitos felices jugando, cantando, hasta bailando, tú dices, esa es vida, ¿no? Y hay que apuntar a eso, porque digo, para tener por eso es que a veces los viejitos se sienten una carga, ¿no? Porque se sienten marginados, se sienten que ya son un estorbo, no sirven, de que ya la gente quisiera que ya no estén, y eso no corresponde con la experiencia del cristiano. Nosotros debemos valorar, como enseña la Biblia, a nuestros mayores. La Biblia nos enseña: honra a tu padre y a tu madre y atiéndelo en la mejor manera, y debemos realmente darles calidad de vida. El cielo mismo proveerá lo necesario. Yo sé que estas cosas no son fáciles, implican dedicación, esfuerzo, salir de la zona de confort de la familia que se dedica a la atención, pero ciertamente es lo que el cielo demanda, es lo que nos pide y es lo que debemos cumplir. Estar dispuestos a eso es lo que corresponde, y por la gracia de Dios debemos hacerlo. Ahora, mira, yo quisiera también darte algunos detalles importantes en relación a lo que implica la experiencia de lo que uno puede llegar a vivir en relación a tener una crisis de salud o una enfermedad terminal, o si un familiar cercano tiene una enfermedad terminal. Primero, la persona tiene derecho Nosotros tenemos derecho a conocer cuál es la realidad, qué mismo es lo que está pasando con nosotros, y encontrar la forma tinosa, amorosa, misericordiosa de decirle a la persona qué es lo que está pasando. Es un primer paso para poder atender a la persona física, emocional, espiritualmente, para beneficio eterno, que es lo que nosotros anhelamos. Que la persona conozca la verdad de su condición, los posibles tratamientos y los posibles resultados de esos tratamientos es algo importante, porque eso permitirá que el individuo, porque recuerda, somos dotados de libertad de elección, libertad de conciencia, libre albedrío, podamos decidir el tratamiento que queremos recibir. Y esto permite que la persona, con su autonomía y su dignidad, pueda escoger lo que sea mejor de acuerdo a su criterio y su experiencia con el Señor Jesús. Y la familia tenemos que ser muy respetuosos, porque la familia muchas veces quiere extender la vida de la persona incluso artificialmente, y a veces eso no es otra cosa que extender la agonía y el sufrimiento del paciente. A veces el paciente se siente en paz con Dios, se siente tranquilo, se siente preparado ya para el descanso, pero la familia no quiere eso, sino que busca cualquier tipo de tratamiento, y a veces los tratamientos se vuelven una tortura para la persona y se vuelven una angustia para aquel que está en los momentos finales de su vida. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Y si el paciente ya está en una incapacidad, no tiene la posibilidad de tomar decisiones por sí mismo, lo ideal es que cuando estemos todavía en pleno uso de nuestras facultades, podamos delegar a alguien legalmente, incluso si es necesario, para que tome las decisiones por nosotros de acuerdo a la orientación que nosotros le hayamos dado. Que nosotros podamos ser claros para con nuestros familiares cercanos, que serán los encargados de atravesar esos momentos, cuál es nuestra voluntad en caso de tener una enfermedad terminal o una crisis de salud por un accidente o alguna situación en la que se vea necesario tomar decisiones de este tipo. Así que corresponde que nosotros vayamos tomando estas decisiones. Ahora, mira, el cristianismo es práctico y responsable. Ya cuando el tratamiento únicamente preserva las funciones del cuerpo sin esperanza de que el paciente recupere el nivel de conciencia mental, es fútil y puede en buena conciencia ser retenido o retirado. Es decir, que los tratamientos médicos tendientes a prolongar la vida pueden ser omitidos o detenidos si es que solamente añaden sufrimiento al paciente o le prolongan innecesariamente el proceso de morir. Pero tenemos claro
que esto es diferente a lo que se le llama muerte misericordiosa o suicidio asistido. Eso está condenado en la Biblia y nosotros no podemos dar oportunidad para que eso ocurra, no corresponde, y debemos ser claros en ese sentido. En nuestra experiencia debemos suplicarle al Señor que nos libre de entrar en una situación en la que estemos en esa desesperación. Saúl llegó a pedir que le maten porque estaba desesperado, se sentía tan alejado de Dios que quería morir. Nosotros debemos enfrentar la muerte con una experiencia que sea distinta y debemos pedir al Señor que Él nos dé la fortaleza para, como los mártires de la Edad Media, estaban entregados al martirio, estaban siendo ejecutados y cantaban mientras lo hacían, con la certeza y esperanza de la resurrección y la vida eterna. Ahora, es nuestra responsabilidad el cuidar a las personas que están en etapa terminal o que necesitan de un cuidado, lo que se menciona cuidados paliativos, que realmente es un acto de amor, de misericordia, darle la atención médica apropiada para que pueda tener una vida digna hasta el último momento y pueda poder estar en paz con Dios y con el prójimo, con la familia cercana, y así poder descansar. Realmente esto me impresiona, y como tú dices, es un tema para meditar, para reflexionar, para conversar en familia, para informarse más, para tener en claro lo que implican estas decisiones, para definir uno mismo cuál es su postura dentro de lo que implica tratamientos médicos. Hace un tiempo veía yo el caso de un individuo que tenía tatuado en el pecho: por favor, no me hagan RCP, resucitación cardiopulmonar. Es una persona que había decidido que si le da un infarto, morir naturalmente por el infarto y que no le hagan resucitación cardiopulmonar, por ejemplo. Son cosas que a veces uno no se pone a pensar, pero que son realidades que uno puede tener que enfrentar. La única manera de poder afrontar la muerte con tranquilidad, no solo de viejo ni de enfermedades terminales, sino en cualquier momento, es tener una vida de experiencia diaria con Dios. Y sé que esto suena trillado porque es algo que se repite muy, muy seguido en las iglesias, pero si nosotros nos ponemos a pensar un poquito en la muerte sin que esto nos quite la paz, pero indudablemente nos hace reflexionar, nos lleva a una conclusión, ¿no? O sea, tal vez esto de una enfermedad o la vejez es un don de Dios que nos da para prepararnos y poner las cosas en orden antes de la muerte, pero en tiempos como en los que vivimos no sabemos si siempre nadie sabe si vive hoy o si muere mañana, ¿no? Pero ahora más que nunca, ¿no? Sabes algo que ha sido impresionante para todo el movimiento que hay, porque hay organizaciones que se dedican a luchar contra esto de la eutanasia activa. El asunto de la pandemia ha sido impresionante, porque la sociedad se ha volcado a buscar cuidar la vida y hacer que las personas puedan recibir la atención necesaria. Hoy tenemos a gente que está haciendo cola en los hospitales para poder tener atención de una unidad de cuidados intensivos, porque la gente, con lo que hemos dicho, la gente quiere vivir. El ser humano fue creado para vivir y es algo realmente triste, y los médicos sufren cuando tienen que verse ante la situación de tener que definir prioridades, de a quién se le atiende con prioridad y a quién no. Y esto es una carga emocional demasiado fuerte para un médico, para cualquier ser humano. Y por eso nosotros como cristianos no estamos bajo la perspectiva de pedir que se practique una eutanasia activa sobre nosotros o sobre algún familiar, porque es contra la enseñanza de la Biblia. No podemos poner la carga a ningún ser humano para que él asuma la responsabilidad de quitar la vida a nadie. El Señor nos libre de eso. El libro de Santiago 4:4 dice que nuestra vida es como un soplo, que hoy estamos y mañana no. Que el Señor nos ayude a vivir con
con gozo cada día que Él nos regala y disfrutemos de la vida junto con Jesús, que es lo que Él quiere. Y si llega una enfermedad, el libro de Santiago dice, vamos a primero poner las cosas en las manos de Dios, vamos a pedir sanidad. El libro de Santiago, capítulo 5, los versos del 13 al 16, dice, llame a los ancianos de la iglesia, únjanle con aceite para que pidan sanidad. Pero también es cierto que Jesús en el huerto del Getsemaní dijo, no se haga lo que yo quiero, sino hágase tu voluntad, lo que el Señor disponga. Vamos a ponernos en las manos de Él para que el Señor manifieste su misericordia. Y preparémonos para que cuando llegue ese momento, si es que no viene Jesús antes, estemos con la tranquilidad de que en Jesús somos aceptados por el cielo, que nuestra comunión con Cristo ha permitido que nos preparemos para estar con Él en el reino eterno y así podamos disfrutar de la vida y podamos decir como Pablo, para mí el vivir es en Cristo y el morir es ganancia. Muy bien, este ha sido el tema de hoy, ¿no? Un tema controversial, un tema sensible, pero son temas que son buenos tratarse, ¿no? Porque tal vez en otros lados no vamos a tener la oportunidad. ¿Qué opinan? La caja de comentarios, nosotros la tenemos abierta. Pueden comentar. Agradecemos a la gente que ha comentado los podcasts anteriores. Quiero agradecer. Nos han dado ideas ya. Entonces vamos a tomarlas en cuenta porque son ideas muy interesantes. Muy bien, es un gusto poder tratar este tipo de temáticas junto con ustedes, temáticas que invitan a reflexionar, que invitan a conversar, que invitan a pensar otros aspectos importantes que muchas veces no hay espacio para comentarlos, pero bueno, aquí estamos para juntos estar tratando esas temáticas y con la ayuda de Dios enrumbarnos en lo que realmente importa, una vida de comunión con Cristo para que Él nos dé lo que prometió, una vida y vida en abundancia. Exacto. Queridos amigos, nos vemos la próxima semana y esperamos que Dios les bendiga y que tengamos una semana productiva, una semana en la cual podamos caminar cada día con Dios. Chao, chao. Chao, chao. Cuídense mucho.